Las 7, las 6 en Canarias, ya no hay ni tormentas, ni nubes, ni nada. Cielos rasos, despejados, hay chubasquillos, pero no gran cosa, en los archipiélagos, Balear y Canario. Y luego tormentas sueltas, eso sí, porque estamos en esa época en que todavía queda alguna tormenta veraniega, aún no llegan las lluvias de otoño. Están al caer en Valencia, en Murcia, están al caer las riadas propias de final de septiembre, pero, en fin... De momento, pues, Teruel, Castellón, Gerona, Barcelona, pero tormentas sueltas en comarcas determinadas, no son grandes lluvias. En Madrid estaremos hoy en unos 30 de máxima, la máxima nacional siempre que Córdoba, esta vez 38 grados, y la mínima de nuevo León, pero bueno, la mínima, vuelven las mínimas bastante máximas, 10 grados. Bueno, la verdad es que, como dice hoy Iñaki Yacuría en El Mundo, nunca ha tenido menos apoyo el separatismo catalán y nunca ha tenido más poder institucional y capacidad para destruir España, que es para lo que está el separatismo catalán. Se dice que los catalanistas son soberanistas. No. Son odiadores de lo español. Como no han sido nunca más que españoles, pues claro, es el odio de una Cataluña a la otra. El odio de la Cataluña antigua y tal, que se finge, no sé, algo así como agrícola. Yo recuerdo que empecé a pensar que Pujol, aparte de un atracador con la quiebra fraudulenta de banca catalana, etcétera, que era un peligroso sujeto, es cuando en las primeras elecciones, en la calle Balmes, donde luego encontró pareja, ya a la vejez viruelas, había una pintada que era lo que llaman allí la casa pairal, es decir, que era pues una casa de campo, con su tejadico rojo, modesta, no de pisos, y pues un poco de hierba. No sé si había algún burro, por alguna razón les encantan los burros, algo tendrán en común, supongo. Bueno, y era una cosa grotesca, era como una pintura naif en una de las calles más rumbosas de Barcelona, pero de la Barcelona importante, de final del XIX y comienzos del siglo XX. Y dice, ¿y estos qué pasa? ¿Que se quieren ir de hippies a no sé, Sant Cugat? Saben que Barcelona es como un embudo, pero un embudo muy pequeño, y además luego hay unas montañas que tienes que atravesar con un túnel de Vallvidrera, y luego hay ahí unos pueblos paseados donde en la generación nuestra, después del 68, pues se iba la gente o bien a preparar alguna fechoría o bien a prepararse las fechorías contra el suelo todo el día ahora, entonces no había el éxtasis tal y como se entiende ahora, pero el fumaque y el pastillaque y el LSD y todo esto, pues allí, toda esa zona, Vidriera, que es muy boscosa, muy alegre, muy amable, pues hasta que empezaba a llover en Barcelona y se acababa la broma, pues era perfecto. Podías pensar que estabas en el norte de California en una novela de Jack Kerouac. Muy bien. El problema es que ni era California, ni se leía mucho a Jack Kerouac entonces, y sobre todo que es que llegaba el otoño y luego llegaba el invierno. Y entonces pues afloraba la realidad, que es que Cataluña es una sociedad absolutamente desquiciada, pero no por la inmigración, lo ha sido siempre. ¿Por qué? Bueno, pues hay montón de argumentos, como siempre en los ciclos históricos. ¿Por qué Cataluña no ha sido reino? Ha sido reino Jaén, ha sido reina Navarra, por supuesto Galicia, pues reino y luego corona Castilla, y Cataluña no. Bueno, porque hay algo desestructurado en esa sociedad a que llega hasta hoy. Ayer la manifestación, dijeron los favorables que era de 28.000, o sea, calculen unos 8.000. Porque a la hora de mentir como bellacos, bueno, eso es que les gusta, además. Saben que es mentira, pero les gusta decirlo, a ver quién dice lo contrario. Habían convocado una manifestación en Tortosa, creo que no fueron ni los cangrejos. Pero entonces, ¿cómo puede ser que algo con tan poco apoyo popular tenga tantísimo poder político y sea una dictadura real, en contra de cualquier legalidad vigente, sea la nacional, constitucional española, de la que emana la legitimidad de todas las instituciones catalanas, empezando por el Parlamento y siguiendo por la Generalidad, y la propia justicia catalana?
No puede haber justicia en Cataluña, porque el proyecto es construir la nación. Hombre, se construye un Estado. La nación o está o no está. Dice, bueno, es que España no era una nación, que España era un pedazo de nación tremenda, pues lo demuestra Lepanto. Es decir, si antes, lo demuestra el 2 de mayo, lo demuestra la guerra de la independencia. No teníamos constitución, ni falta que hacía para combatir a los franceses. Y había una conciencia de una sociedad que tenía unas instituciones legítimas, que eran pues la religión, la integridad territorial, la propiedad, la independencia. Bueno, y eso se defendió contra el ejército más poderoso del mundo. España salió triturada de aquella destruida, de aquella contienda, pero hizo lo que tenía que hacer, porque tenía conciencia de que había que hacerlo. El problema es que en Cataluña el fervorín es lo que conviene hasta la hora del vermú. Esto es así. ¿Y qué es lo que pasa ahora en Cataluña? Que odian a los catalanes que hablan español, que son mayoría. Pero si es que son catalanes, han nacido aquí, saben catalán, sí, pero hablan español porque es su lengua materna. Es una lengua mucho más poderosa, con más salidas. O sea, ¿en qué da las ruedas de prensa Lamine Yamal? Pues en español. ¿Y cómo canta Rosalía? Puede cantar en catalán, pero por supuesto sus éxitos son en español, porque aspiran a salir de las bardas del corral. Eso no cabe en la cabeza de los mediocres que llevan haciendo política desde la transición. Yo he conocido la clase política de la transición, de los partidos, porque los antifranquistas éramos los que realmente sabíamos lo que allí pasaba. Y también, alguno, por ejemplo en mi caso, yo escribí lo que iba a pasar con la cuestión de la lengua y ha pasado, pero absolutamente, se veía. Estaban los textos, ¿de quién? Del PSC. El PSC es el partido más miserable que ha habido en toda la historia de España. Al lado del PSC, hasta los comunistas resultan nobles y buenos. Es un partido de hipócritas, aprovechateguis, saqueadores del dinero público, ladrones, que encima se arrogan una especie de superioridad moral de la que carecen por completo. Y son los mismos, los de la aristocracia del PSC, a los que se rindió Felipe González por ese complejo que tienen, o por lo menos tenían, los andaluces al hablar de Cataluña. Y además después, cuando vinieron ya los andaluces, empezando por el inútil de Montilla, al poder. Lo que está haciendo ella, ser más catalanistas y más separatistas que los otros, para ver si les admiten, para ver si llamándose Martínez, Pepe, pues Pepe es lo mismo que Oriol. No será nunca lo mismo que Oriol, porque Oriol se niega a ser lo mismo que Pepe. Y bueno, pero se joroba. Hombre, no, se joroba y le explota y le vende un piso, claro. Pero ese núcleo de una sociedad amenazada. ¿Amenazada por qué? Está amenazada por España, siempre ha sido parte de España. Bueno, pues está amenazado el catalán. ¿En qué? Por el español y por el inglés. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Entonces, como enfadarte por el paso del tiempo, porque no tienes dinero, por los impuestos, porque en invierno los días son más cortos, porque la gente es envidiosa, porque a veces tropiezas y te caes, y porque hay días que te duele la cabeza. Y eso es grave. Bueno, para ellos, su única obsesión. El otro día salió una lerda del BNG, como se le llama allí, es el BNG, pero les gusta, que desciende de un partido terrorista, la UPG, terrorista, comunista y terrorista, separatista, por supuesto, gallego. No diga más, pues esto en las Cortes, no digamos Orense, es que me duele cuando lo oigo. ¿Así? ¿Y tú qué dices? New York. ¿Tú qué? O sea, cuando hablas de una, no sé, Amberes, dices Antwerp, New York and San Francisco, lo dices así. Orense en español es Orense, siempre ha sido Orense, y en gallego Ourense y siempre ha sido Ourense. Y hay gente que habla gallego en Galicia, y hay gente que habla español en Galicia y en el resto del mundo, que es una gran ventaja. Más de 500 millones hablan español. ¿Y por qué el español al principio castellano funciona? Porque es distinto de todas las demás lenguas. Claro, esto es difícil de explicar para una colección de asnos que hablan de defender la lengua y no saben ni lo que es una lengua. No saben lo que es una koiné, es decir, una comunidad lingüística, que puede ser una lengua, varias lenguas, depende de las comarcas, depende de las edades.
Pero es verdad, eso te lo dice todo el mundo, el catalán en la calle se habla mucho menos que en tiempos de Franco, al final. ¿Por qué? Porque ahora es una lengua impuesta, profundamente desagradable, que es una herramienta de poder que utiliza gentuza sin escrúpulos. Y no hay más. Bueno, acomplejada, a la vez un complejo de superioridad, pero de inferioridad. Se pasan el tiempo quejándose lo que nos hacen, ay, lo que nos hacen. Pero al mismo tiempo, con lo que somos y valemos, ¿cómo no nos...? ¿Quieren ver a un catalán de estos muy catalanistas, que así? Vean lo han copiado de Francia también, no tienen ni siquiera el mérito de la originalidad. Bueno, y ayer veía a Míriam Nogueras, que es una tipalista, más tiene ese aspecto amenazador que siempre está bien, una mujer alta, poderosa, que te mira y parece que te va a fulminar, como con kriptonita si fuéramos Superman, pero se empeña en hablar en catalán en el Congreso de España. Debería estar prohibido, por un mínimo de respeto al Congreso de España. ¿Pero qué pasa? Que es que yo, que entiendo el catalán y me gusta oírla en catalán, claro, el Congreso pone el pinganillo, la traducción automática, y nadie escucha a Míriam Nogueras. El palizón que le pegó a Yolanda Díaz ayer, anteayer, pues era digno de escuchar, porque habla bien. Pero como Silvia Ros, que está loca, es una... Bueno, no está loca, es una racista xenófoba típica de Cataluña, que dice en voz alta lo que en voz baja dicen todos los de Convergencia y hasta las ratas del PSC cuando se atreven a hablar. Pero eso no lo hacen mejor. Total, que no podía escuchar, porque me decían, eso que no sé... Ayer dijeron... Digo, mira, una de dos... Así que tuve que ver a Yolanda Díaz. Y claro, Yolanda Díaz, allá no me dolía Orense, ahí me dolían las 4 provincias gallegas y la 5ª de ultramar. ¿Cómo se puede ser tan absolutamente tonta? Llegó a decir, la pobre no ha leído nada nunca, quizá desde los 17, 18 años, que el motor de la historia era la lucha de clases. Ya no, si lo estamos viendo ya con Podemos, porque esta era de Podemos. Esta es comunista, o sea, ser comunista hoy es apostar por el genocidio sistemático de todos los enemigos. Pero claro, los argumentos eran propios de un mitin del FRAP en los 70. O sea, pero una lerda integral. No sabía lo que decía. Voy a decir la verdad, voy a destruir todo lo que han dicho. No destruía nada. A Míriam, pues no la pude escuchar. Tengo que poner la televisión catalana y me sienta mal. O sea, es una cosa que afecta al cristalino. ¿Por qué? Es tan sucio. Pero menos mal que estaba Juan Bravo. Me pregunto para qué han fichado a Nadal, sinónimo de corrupción, lo mismo que Montoro, teniendo a Juan Bravo. Por jorobar. Le explicó hasta cómo se podía reducir la jornada. Le explicó que hay una regla de los Países Bajos comprobada que funciona. 100-80-100. Se mantiene el 100% del sueldo y con el 80% de horario, siempre que se esté al menos en el 100 o más de productividad. Es decir, que la empresa produzca lo mismo, un poco más, y a cambio que se trabaje menos. ¿Puedes hacer esto en menos tiempo? Sí. ¿Cuánto? Pero comprobado. Mes a mes, año a año. ¿Se puede hacer? ¿Dónde? Donde hay países que tienen pues una especialización avanzada. Aquí, pero si no hay gente ni para subir al andamio. Que no hay. Pero la España profunda y tal. Paro juvenil, 3 veces el de Europa. Gente para subir al andamio, ni para subir ni para bajar. Esa es la realidad. Pero cuando tú ves una gentuza que no sabe leer ni escribir, que te va con los eslóganes terroristas de los años 70, dices, pero vamos a ver, esto es el túnel del tiempo. Cuando tú ves a estas que hablan solo en catalán, pero si no dejáis hablar español en las guarderías, ya está bien, ahí en vuestro corralito. Pues no, señor. Tienen que venir a decir que les molesta que la gente diga Orense, que en español siempre ha sido Orense, y que es muy bonita. Las cifras de Cataluña siempre son mentiras, salvo lo que roban, que siempre es más de lo que se dice. Pero es que roban oficialmente. No te roban en la... En eso los comerciantes catalanes han sido siempre bastante trabajadores y honrados.
No te roban en el precio de, no sé, del salami. No, te roba la Generalidad. Y las cifras son grotescas, pero grotescas. El problema es que ya están Sánchez e Illa para suplir los que ya no van a las manifestaciones. Vi las imágenes ayer y había unos cuantos abuelos y muy pocos nietos. Las edades medias, básicas y tal, sencillamente no existían. Y la pinta que tenían, con esas edades, esas tripas, esas canas y esas camiseticas ajustadas, daban ganas de decir, anda, toma el cupo y déjame en paz. Pero ni a eso salen. Muy buenos días, Federico. Titula su pieza en Libertad Digital Pablo Planas como La diada de los frustrados, como desfiles zombies. Describe Planas las concentraciones en el 11S menos secundado en Cataluña. 26.000 asistentes es la cifra que aporta la Guardia Urbana, con asistencia de hasta 12.000 personas en ayuntamientos como el de Gerona, gobernado por la CUP. La diada ya no ocupa las portadas de los periódicos, queda reducida a un pequeño recuadro en la prensa editada en Cataluña. Esquerra y Junts pierden votos, Alianza Catalana los atrae, pero las viejas formaciones independentistas se hacen fuertes en Madrid, demostrando en cada votación en el Congreso que sus diputados son vitales para Pedro Sánchez. La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, anulando parte del reglamento del programa de inmersión lingüística del Gobierno de Illa, unificó el discurso de socialistas e independentistas. La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, defiende el catalán como una lengua de cohesión y en la misma línea Turull y Alemany de Junts y Esquerra. Cataluña es una nación. Cataluña es una nación. Lo es por su historia, pero sobre todo lo es por la voluntad de ser de tanta gente a lo largo del tiempo. Lo es por la lengua catalana que nos cohesiona y nos abre al mundo. Un Estado español que no con fusiles, no como en 1714, pero sí con togas, que está dispuesto a hacer lo que haga falta para atacar lo que son los cimientos, lo que es el nervio de la nación, como es la lengua catalana. La lengua catalana. Pero también ante aquellos que nos quieren dividir, continúa habiendo un pueblo que cree en su nación, que quiere que la lengua sea la lengua mayoritaria del país, que cree que hay un país que vale la pena ser vivido. Bueno, pero esta Lerda no sabe que la lengua mayoritaria, con mucha diferencia, es desde hace décadas el español en Cataluña. Que los catalanes que hablan español no son catalanes. Es un odio a sí mismos. Toda esta ampulosidad es para disfrazar los complejos de inferioridad que tienen, porque lo tienen. Porque ese complejo lo utilizan para decir, siendo los mejores del mundo como somos, hay que ver cómo nos tratan. ¿Y cómo es que desde hace siglos estáis haciendo que os traten mal? A ver, perdón, ¿cómo? O sea, ¿cómo está toda España comprando cosas al doble de precio, siendo la mitad de buenos o el doble de malos que los tejidos de Inglaterra? A principios del 19, Stendhal está en el puerto de Barcelona. Estamos hablando de la época de Napoleón. Stendhal estuvo allí. Bueno, y dice, creo que ya he entendido perfectamente lo que pasa aquí. Está en el puerto. Dice, los catalanes les venden a los resto de España tejidos 3 veces peores que los que podrían comprar en Escocia. Pero además se quejan. Aquí se nota. Lo clavó. Pero ¿cómo va a ser una lengua de inclusión? Decía el siniestro Illa, 130.000 muertos. ¿Cómo va a ser una lengua de inclusión una lengua que es minoritaria? Que la mayoritaria es una lengua universal. La segunda del mundo, después del chino, como lengua materna. Algunas se usan más, pero más que el inglés como lengua materna. El inglés es hoy una gran lengua de comunicación universal. Pero como lengua materna, después del chino viene el español. ¿Por qué? Pues chicos, es que en América se reproducen con una alegría, debe ser el reggaetón. Y los catalanes no tienen niños desde que llegó Pujol por el susto, supongo. Vivían ya obsesionados con eso. Y de paso insultaban a los andalusos. Lo dice Pujol en La inmigración, problema y esperanza de Cataluña, 1974, publicado en catalán y en español, para que te enteres, toma. El andaluz es, el inmigrante andaluz que llega a Cataluña, es la prueba humana de menos valor de la península. Si alguna vez, por la fuerza del número, conquistara Cataluña, la destruiría, porque es un hombre destruido. Eso es literal. Y este es el Sabino Arana posmoderno. Y entonces, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, pues se mantienen con la trampa y han encontrado en Sánchez la víctima y el verdugo ideales. Porque es tan malo como ellos, tan analfabeto como ellos, tan mentiroso como ellos y además con una cara que es que se la pisa. Yo creo que si no echan a Tezanos es porque les gusta que aumente el déficit. Porque la última encuesta es fantástica. Si fuera verdad, habrían convocado ya elecciones generales. Y entonces, como cada vez van a peor y a peor y a peor, pues entonces lo que hacen es cada vez mentir y mentir y mentir más para ir compensando. Que ahora ya la última cosa de Tezanos es que debería ir a alguna organización europea que combata el comercio peligroso de mercancías mefíticas, contagiosas, mortales incluso. Con esa cara que es que lo ves. Dice, si no te quieren ni en las películas de Torrente, lárgate de una vez. Pero claro, ¿cómo viven? Sí, el PSOE ganaría las elecciones, según el CIS de Tezanos, con un 32,7% de los votos. La brecha que separa a Sánchez del Partido Popular se incrementa y alcanza los 9 puntos, un 23,7% de intención de voto para los populares y un 17,3% para Vox, que aumenta además la valoración de su líder, Santiago Abascal, ya por detrás de Sánchez y por delante, eso sí, de Feijóo. No solo el Partido Socialista y el presidente del Gobierno están de enhorabuena, según el trabajo de Tezanos, también sus socios de gobierno, aunque Yolanda Díaz pierde escaños, aumenta en popularidad, un 7,8% de valoración frente al 5,2%, por ejemplo, que consigue Isabel Díaz Ayuso. Vean el discurso de Ayuso ayer y vean el discurso, si se le puede llamar eso, en las Cortes de anteayer, del tucán de Fene. Pero ¿cómo va a ser más popular? Pero si en Fene, que es su pueblo, al lado de Ferrol, no la votan los que la conocen y Ayuso encadena mayorías absolutas, ¿quién puede ser más popular? La respuesta es Tezanos y después Begoña y luego el rascayú de la Moncloa. En fin, pero lo que está viviendo España, que es el descuartizamiento perpetrado por los socialistas y comunistas, lo que siempre han querido, en todas las democracias occidentales se está viviendo una crisis terrible de representación. La izquierda, como tira criminal, bueno, pues estamos viendo lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos, mientras se guardaba un minuto de silencio en el Senado, que como en Argentina preside el vicepresidente, bueno, se puso a gritar una tía, se organizó un follón. Aquello era, no respetan ni el Senado. Pero es que en Europa, Francia está absolutamente paralizada y se va pudriendo, pero de una manera dramática. Y es que encima estamos como en los tiempos del Bataclan, etcétera, cada vez peor. Aquí en España, como se alaba naturalmente a Hamás, en los periódicos así bien pensantes, dicen de centro moderado y eso, no se tiene nunca en cuenta si consiguieran su propósito, Israel se retirase y Hamás triunfara, ¿cuál sería el efecto? Los que están contra Ucrania, no contra la guerra, están contra Ucrania. Si Putin realmente conquistara Ucrania, ¿cuál sería el efecto? No, eso ahí suspenden el juicio. Pero realmente lo de Charlie Kirk está revelando Estados Unidos es una sociedad muy podrida. Desde siempre el rifle... ¿Qué el rifle? Obama. Poner la ciudadanía norteamericana por detrás de la raza, de lo que sea, de los ingresos. El presunto asesino tenía propaganda trans, hasta en las balas ponía propaganda trans. O sea, ahora los trans que iban a hacer el bien y arreglar definitivamente el problema sexual, yo depende de la hora del día, soy lo que me da la gana, tú lo que eres es un imbécil. Y en este caso un asesino. Pero es que aquí en España dice, pero hombre, qué bien. Un fascista menos, con un par. ¿Dónde? Hombre, en la radio del golpe. La cadena SER, faltaría más. El FBI ha distribuido nuevas fotografías del sospechoso de haber cometido el asesinato de Charlie Kirk mientras participaba en un coloquio con estudiantes en la Universidad de Utah. Donald Trump ha culpado a la izquierda radical de la ola de violencia política que se ha extendido en los Estados Unidos y que casi acaba también con su vida. El presidente americano advirtió a los críticos y anunció que castigará a todos aquellos que promuevan y justifiquen la violencia. En nuestro país es extraño no encontrar el nombre de Charlie Kirk acompañado de descalificaciones como ultrarradical o desgraciado, que son solo
solo un ejemplo. I'm pleased to announce that I will soon be awarding Charlie Kirk posthumously the Presidential Medal of Freedom. The date of the ceremony will be announced, and I can only Defendía el uso de las armas cuando un disparo le mató delante de una multitud. El asesinato de un agitador de Trump polariza aún más el debate público. Bueno, le puede convenir, o sea, todo lo que sea la violencia, y él está detrás de la violencia que ha llegado hasta esto. O sea, este fascista al que han matado, efectivamente no hay que matar fascistas, pero no les convierte, no les deja de que no les dignifica la muerte, ¿no? O sea, era un hombre realmente despreciable, no por sus ideas, sino por su desinformación y por su capacidad de generar odio. A partir de ahí, efectivamente, el crimen en sí mismo es reprobable y Trump lo va a utilizar, sin duda. Este reprobable sujeto, esta escoria que tiene su sitio en la radio golpista de las mañanas, se llama Guardans y Cambó. Su padre, que era de gente del Opus, de la COE, digamos, catalana, era un señor que estaba a la derecha de Escrivá de Balaguer, no del Opus franquista, yo creo que del Arcángel San Gabriel. Pero es que su abuelo es nada menos que Cambó. Cambó es el gran estafador de la historia de España y especialmente de Cataluña. Es el que comienza realmente el nacionalismo, empieza a organizarlo, tenía un don para la especulación financiera, en eso era un genio, y se fue inmensamente rico, y cuando llegó la guerra civil, ¿qué es lo que hizo? Naturalmente, pagar toda la propaganda de Franco. Una vez que Franco ganó la guerra, entonces se fue a Buenos Aires, ahí Franco, no es el Franco, el Franco, Francesc Franco, como está en las placas del No Camp No, pero vell, y en fin, no digo lo que pienso del No Camp No porque me da la risa. Pero Cambó es el que crea, llamado Arancel Cambó, que es toda la política proteccionista de que todos los españoles no puedan importar cosas que no sean de Cataluña, por resumir. Pero Cambó, bueno, claro, ves esta cosa que viene de la derecha, de la derecha a la derecha, poniéndose a la vejez de Viruelas, progre, diciendo, pues claro, un fascista, ¿y quién dice que es fascista? Y luego lo que dices es que estás desinformado. Tú lo que eres es un criminal de vocación, que no tienes valor para ser un criminal de ejercicio. Y esta petarda, la Alba Lago, desde 4, otra. Las dos, el duopolio televisivo está con 2 cadenas, la Sexta y la 4, que son abiertamente proterroristas. Hay algún programa que no, pero la línea, la que siempre han tenido, antiespañola, antioccidental, se conmueven un poquito, pero necesitan que sean niños. Si son adultos, no lloran. Tío, en la universidad, que lo matan a tiros en la universidad, con lo que ha sido ¿qué son las universidades americanas ahora? Centros antisemitas. Es así. Todo el rollo patatero que tienen ahora los de, que es un genocidio, o te mato. Es lo que están haciendo. ¿Esto qué es? Decir, bueno, pues si matan a los judíos, bien muertos están, hombre. Que no se defiendan. Pero eso es lo que están defendiendo aquí los que están contra la Vuelta a España. Y esos periódicos. No estamos a favor de que ataquen, violen y asesinen a los israelíes, pero tampoco una guerra desproporcionada. La proporción la pones tú. Que no te molesta. Te molestan los telediarios. No te molesta, pero si te sientes moralmente superior. Hoy Ignacio de Ramón publica en El Mundo que hay 2 tipos de gente que a los de genocidio no les parece bien. Los que piensan, bueno, pues que no es un genocidio, pero en fin, que ahí está hacer algo y hay que hacer algo y no y tal. Y otros que dicen, qué pena tener que llamar, yo que era pro-israelí, pero es que ahora, claro, yo no lo puedo defender porque no quiere desentonar. Hay un tercer grupo que no cuenta de Ramón. Los que estábamos con Israel contra sus asesinos y estamos con Israel contra sus asesinos. Porque a mí me daría vergüenza, asco, que toda la movida política que estamos viendo esté coordinada por la ETA.
ver a un etarra con 2 veces condenado, ver al Cristo teñido, este payaso de Podemos, atacando la Vuelta a España, vamos, pues ahí está todo el gobierno y media oposición. En los medios, el 90%. Y si ganan Hamás, ¿qué? La culpa se la da Israel también, por haberse dejado ganar. Esta historia, en fin, ya la hemos vivido. Despegamos con Iberia. Mira, el señor Radarbot, que es como el señor Esteba, de la AUCA del señor Esteba, bueno, pues es que es una cosa como muy, como dicen en Cataluña, amb arrels, o sea, con raíces. Pues Radarbot es español. 100%. Y ese bot, pues y ese radar, o sea, español. Bueno, ya sabéis que yo antes utilizaba mi navegador de siempre y cada vez que cogía el coche, pues multa al canto. Ya estoy aburrida, no quiero que me sorprendan con tramos que de repente bajan de velocidad, yo no me doy cuenta y me llega después, como se suele decir, la factura, ¿no? A Sí. casa, la receta. Bueno, pues con Radarbot, que es una aplicación 100% española, eso no me va a ocurrir nunca más porque me avisa de todos los radares, los fijos, los de tramo, con la velocidad media también, los puntos negros para evitar también accidentes. Si quieres tú también viajar con total tranquilidad, te recomiendo que entres en la tienda de aplicaciones de tu teléfono móvil y que te descargues de manera totalmente gratuita Radarbot. Muy bien, ¿y cómo está el tráfico humano hoy? Pues hay complicaciones, como es habitual, en el sur del M30 hasta pasado el Puente de las Ventas, donde continúan las obras y le quedan meses, le queda mucho tiempo todavía. En el centro de la ciudad van a encontrar tráfico lento en Atocha, en el Paseo de Recoletos, en la Glorieta de Embajadores, en el Paseo de la Castellana a la altura de Nuevos Ministerios, Doctor Esquerdo con la calle O'Donnell, Avenida Menéndez Pelayo y también en la Avenida de Asturias en sentido Plaza de Castilla. Vamos a comprobar cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, José Antonio Pedrosa, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la jornada de viernes y por el momento situación bastante tranquila en las carreteras españolas. Tan solo van a encontrar ligeras complicaciones ya en la entrada a las grandes ciudades, como es el caso de Madrid, la A2 en Torrejón, la A2, la A4 en Butarque y la A5 en Alcorcón. También en Barcelona, ligeras dificultades ya en esa carretera AP7 en Sonsa, Dormida, Noya, dirección Girona. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Seguimos con Silvia Ribeiro y Sergio Heras. Ayer llegué a una conclusión y es que Álvarez, viéndolo, se ha puesto colorado porque se no se broncea. Tú coges a una rana y todavía coge otro color, pero el renacuajo, que es pálido por definición, la tripa del renacuajo es color de Álvarez. Cuando Álvarez le da algo de sol en la tripilla esa de Batracio, pues naturalmente se hincha, se pone colorado y parece que le han dicho una inconveniencia. Está regordío, a Fati. Pero claro, sigue, es como Guardans y Cambó, el teórico del asesinato bien temperado, el asesinato razonable que hacía en la SER. No está mal asesinar, pero qué bien, ¿no? O sea, ese es el resumen. Pues el Álvarez, que es ministro del Reino de España, ¿siguen las mismas? El ministro de Exteriores insiste en las acusaciones a Israel por supuesto genocidio que inició el presidente del gobierno el lunes. En las últimas horas, Netanyahu se ha pronunciado al respecto, calificando de flagrante amenaza genocidia las declaraciones en las que Sánchez lamentaba no tener bombas nucleares. Al parecer, escribía en X el presidente israelí, la expulsión de los judíos y el holocausto no le bastan a Sánchez. Respondía Álvarez en televisión española, insistiendo en acusar de genocida al gobierno de Israel y abogando por nuevos medios para defender Europa. Tenemos que buscar una desescalada, pero también tenemos que proteger la seguridad de Europa y de los europeos. Esto con Hamás está hecho, hombre. ¿Qué necesidad tienes? Si es Irán, con Irán, Europa ya está protegida. Y con más tuerzos como tú, desprotegida para siempre. Netanyahu ya lo he contado aquí, porque al menos yo esa historia me la he estudiado y he hecho la historia de los judíos en España. Uno de los peores historiadores de eso es el padre de Netanyahu. Dice la expulsión de los judíos. España es el último gran país europeo que expulsó a los judíos. Siglo y medio antes ya empezaron a hacerlo en Inglaterra, en Alemania, en Francia. Repito, el último. Bien, es verdad que es donde está más a gusto. La presencia judía en España tiene además un ídolo intelectual, que es Ben Maimónides, para España. Y hay un dicho de los judíos que entre Moisés y Moisés no hay otro Moisés. Es decir, entre Moisés de la tabla de la ley y el Moisés de España
de Sefarad, no hay nada comparable. O sea que realmente el amor y el rencor y la nostalgia de España es real. Claro que es real, pero fuimos los últimos malos. Y somos los primeros buenos del siglo XX. En el siglo XX, el dictador Primo de Rivera, don Miguel, dio a los sefardíes la nacionalidad española para huir de las masacres del antiguo Imperio Otomano. Francisco Franco Bahamonde, protegió a través de nuestro embajador y salvó directamente de Auschwitz a 14.000 judíos por nuestro embajador en Hungría. Que un libro de Arcadi, muy bueno, por cierto, cuenta cómo todo lo que hizo estaba perfectamente sabido, vigilado y apoyado por Franco directamente. Franco tenía muy buena relación con los judíos del norte de África. ¿Por qué? No lo sé, pero... Y esto que dice, la expulsión de los judíos, perdón, en Inglaterra, en Francia. Pues el antisemitismo en Francia es tal que ya se niegan a publicarlo como noticia. Es verdad que ahora hay un antisemitismo inducido por los políticos, que viene de la extrema izquierda. ¿Por qué? Porque la extrema izquierda y el antisemitismo, que ellos llaman antisionismo, desde que se fundó el Estado de Israel, y lo que más les gusta a estos hijos de perra es llamar nazis a las víctimas de los nazis. Pero igual que la ETA se burlaba de los que asesinaba, son dinastías de asesinos, glaciaciones criminales. El que dirige lo de atacar y a liquidar la Vuelta a España es un etarra 2 veces condenado. Y ahí tienes a nuestros miríficos opinadores y editorialistas, de la prensa hasta de derechas, siguiendo la estela que le marca la ETA. Exactamente lo mismo que pasó con la famosa manada, el juicio de la manada. Que lo organizan la ETA y los comunistas. No es agresión, es violación. Y como no dijeras violación, aunque ni ellos habían visto el vídeo, ni Cristo que lo fundó, intolerable, defiende las violaciones. Es lo mismo. Diga usted genocidio. Abascal, que hizo un gran discurso, hoy lo cuento en El Mundo, un gran discurso. Era el de Gil Robles en el 36. Que está robusto, pues un día subirá y le atizará. Diga genocidio. Voy a decir tu madre, o sea... Pobre mujer no tiene culpa de haber echado al mundo semejante escuincle. Pero esto es la dictadura. Es genocidio, di genocidio que te mato, ¿eh? Este es lo mismo. Eso es la ETA. El terror. Pues el pogromo ahora lo dirige Pedro Sánchez. Pero el organizador, naturalmente, es el etarra. En fin... Hay una cosa que no engaña. Si tú quieres ver quién se opone a determinados delitos, si se opone a castigarlos es porque es parte de la banda delictiva. Y si los persigue es que no es parte de la banda porque se perjudicaría. ¿Qué duda cabe? Que si alguien tenía, pero alguna remota duda sobre la inserción total de este gobierno y del Partido Socialista en general con el cártel de los soles, es decir, el gobierno de Venezuela, de Maduro, ese sí que es genocida, pues se ha visto en una votación europea. Solo el PSOE está en contra de que se ataque e incluso se califique al cártel de los soles de cártel de los soles. El PSOE y todo el grupo de los socialistas europeos votan en contra de que la Unión Europea reconozca el cártel de los soles de Maduro y el narco de Colombia como organizaciones terroristas, incluido las facciones de las FARC. Todo ello mientras el gobierno de Estados Unidos señala a Zapatero por su actitud ante el chavismo y amenaza con quitarle la visa. La propuesta del PP, sin embargo, ha salido adelante con el apoyo de varios grupos. La eurodiputada socialista Leire Pajín defiende que esta resolución solo contribuye a polarizar. La escuchamos junto a la popular Alma Azcurra. Desde el Acuerdo de Paz del 2016, los sucesivos gobiernos en Colombia han realizado ingentes esfuerzos por llevar esos acuerdos a la práctica. Es también el caso del presidente Petro y de su apuesta por la paz total. Por eso les pedimos que los fines electoralistas no arruinen todo lo que se ha construido hasta aquí. Lo que Pablo Escobar un día soñó, hoy Maduro lo ha conseguido. Controla un ejército fiel, tiene embajadas en nuestras capitales y se sienta en las Naciones Unidas. ¿Maduro es un narco? Sí, pero con poder de Estado. Y utiliza el terror para someter a su pueblo con la connivencia de gobiernos y líderes europeos y españoles como el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. No, y como la socialista Leire Pajín. Está bien, Alma Azcurra. Lo que pasa es que siempre parece que recita.
porque los argumentos están muy bien hechos. Pero hablar en público exige una dramatización, la entonación, un poco de sátira, una patada en la espinilla. Lo tiene fácil, porque, en fin. Pero esto es tremendo. ¿Pero qué? ¿Por qué España se ha de negar a eso? El proceso de paz. ¿Pero qué proceso de paz? Si están matando como siempre. Pero si el otro día Petro casi empieza una guerra con Perú. Por un enclave que dice que es que los de Perú le han quitado a Colombia. Bueno, más de lo que le has quitado tú a la producción de eso. Pero que lo ves. Si se ha ido el ministro de Exteriores diciendo que no podía estar con un borracho cocainómano más, que estaba de embajador en París, que es un chollo, se fue. El otro día aparece con un trans de 2 metros en Panamá. Iba de la manita. Y creía que no lo iban a conocer. Pero vas con 2 metros de tía, tío, tíe, que encima sale en la tele. Y vas ahí, cogidito en Panamá, y luego increíble filtración, me persigue, pero si llevas un anuncio al lado. Es un sujeto de lo peor. Es un asesino que se llamaba Comandante Aureliano, que dirigía un destacamento de los que raptaban niñas. Mataban a los padres, las convertían en esclavas sexuales de su gentuza maloliente. Ese es Petro. Los otros no. Casi 9 millones de venezolanos expulsados de su tierra por el psicópata Maduro. Claro que es el cártel de los soles. Pero Leire, querida, que acaban de robar las elecciones, que hace un año perdió las elecciones y se puso a matar a la gente, a perseguir a quien las había ganado y a matar. 9 millones de venezolanos, de 30 y tantos que tenía aquella pobre nación. En fin, ayer salió Beatriz Corredor, que siempre parece que ha estado mala, pero tiene una delgadez, es agradable, pues una mujer, yo la he visto en el palco del Madrid, así como pinturera, pues siempre dices, ha debido tener algo, ¿no? Porque tiene una delgadez que no es muy normal a cierta edad. Y habla bien, se explica bien, el problema es que no sabe lo que dice o miente como una bellaca. Y ayer otra vez. La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha comparecido en el Senado para dar cuenta del apagón del pasado mes de abril. Corredor fija el comienzo de lo ocurrido en una planta fotovoltaica de la provincia de Badajoz. Niega totalmente cualquier responsabilidad y dispara contra todos los agentes del sector eléctrico. La escuchamos junto al senador popular Miguel Ángel Castellón. Eso es la pregunta muy concreta. Se llamó a la central. A los técnicos, pero en cualquier caso las centrales hidroeléctricas está no está en disposición de contestar. Proceso de reposición, porque si me habla del proceso de reposición, le tengo que decir que las centrales hidroeléctricas no estuvieron a la altura de lo que la normativa les fija para el proceso de reposición, puesto que no fueron capaces de arrancar en autónomo, cosa que ha acreditado el Ministerio y hemos acreditado nosotros. No es tan tonta. Me parece una lerda que está leyendo el papel. No es tan tonta, es que no tiene respuesta. Todos los días el mix lo hace el Ministerio. Todos los días. El cóctel de diversas energías, prevaleciendo siempre las malditas renovables que Dios confunda y hunda en el Averno. Hay como 30 y tantas provincias ya saturadas, donde está bloqueado realmente la creación de energía, que cada vez se usa más. Pues no se puede usar, no se puede ampliar. Han hecho un cuello de botella que no hay manera. Pero casi las 3/4 partes de España ya. Esta defiende lo que es lo indefendible para el socialista. Pero dice, si me está usted diciendo no, te ha dicho otra cosa. Bueno, hoy vamos a empezar una sección especial que llevará Vanessa Vallecillo, como la que hicimos de la Dana, dedicada a lo que está pasando con los menores en estado de acogida y los efectos que están teniendo las instituciones del Estado en la vida de esos menores. ¿Se acuerdan de lo de Palma de Mallorca, mandando a Armengol? Niñas acogidas, protegidas por el Estado, que eran prostituidas por los propios que las cuidaban. Bueno, otro caso, esto es como lo del marido de Oltra en Valencia, otro caso similar, que abusaba sexualmente de una chica de 14 años, protegida por su señora. Ya ven cómo la protegía. Pues esto ha pasado en Extremadura. Sí, en Extremadura, prisión para el vigilante de seguridad de 47 años de un centro de menores de Badajoz por violar a una niña tutelada de 15 años. Ambos se conocieron en el recinto de acogida donde la menor vive ante la imposibilidad de su familia de hacerse cargo de ella. El vigilante ha sido imputado por un delito de agresión sexual continuada. En Las Palmas, un educador también ha sido detenido en otro centro de menores por agredir sexualmente a 3 chicas.
Bueno, esa va a ser a partir de las 9:30, como hicimos con la Dana, semanal. Las entregas, ya les adelanto, que son espeluznantes. Espeluznantes. Es todo mucho peor de lo que podíamos suponer. Bueno, y ayer comentaba que, claro, ves a Ayuso, pero ¿cómo va a ser Yolanda Díaz más popular que Ayuso? Estas son tezanadas. ¿A quién se le ocurre? Isabel Díaz Ayuso confirma que Madrid no va a pedir la quita de deuda. Durante el debate del estado de la región, la dirigente madrileña ha señalado que el mecanismo es dañino para la comunidad, al tiempo que insistía en que se trata únicamente de un favor a Cataluña. Ayuso también recalcaba cómo el sanchismo está llevando a España hacia el abismo. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, por responsabilidad y por respeto a la verdad, no va a solicitar la mal llamada quita de la deuda autonómica. Y digo más, va a usar todas las herramientas que esté a su disposición para que una normativa ilegal engorde el listado de fracasos de Pedro Sánchez. Si es que se le entiende todo y como habla con intención, pues claro, eso lo hace. Pero en este caso hay que decir que Moreno Bonilla, que siempre se preocupaba de tocar las narices a Madrid, que está prosperando, como está prosperando Andalucía, gracias a seguir la política liberal, económica sobre todo, de Madrid, pues la ha seguido. Es decir, no será que, como ha pasado otras veces, el PP protesta pero se queda con el dinero. Siempre hay un consejero o una consejera listillos que quieren ser pregoneros de las fiestas de su pueblo y de, bueno, yo lo cojo, pero estoy muy en contra. Pues no lo cojas. Y no lo han cogido. Y han hecho muy bien. En fin, nos vamos a la prensa económica del día con CaixaBank. Beatriz García, buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy en Libre Mercado, un gran artículo de Fernández Ordóñez bueno. Sí, porque hay el Fernández bueno. Ordóñez malo. El mafo bueno. Eso es mafo decente, etcétera. Y que además es un artículo que certifica y resume todo lo que está pasando, por ejemplo, con las malditas energías renovables, todo con el ecologismo de niñatos de ciudad que no saben lo que es una gallina, piensan que es un pollo, que todos los pollos son alas. Bueno, pues es verdad. Sí, y todas las contradicciones de las políticas verdes, que es una detrás de otra, y esta semana hemos visto cómo las eléctricas se han quejado de que hay miles de millones de inversión intentando entrar en España por la vía de la energía y no hay red. En España pues no hemos invertido en red, están los puntos saturados, la red eléctrica no da de sí, también lo hemos visto en las ineficiencias. Si es que se la han cargado con tanto verde, tanto molinillo y tanta placa. Efectivamente, y bueno, pues además es que ha sonado poco, pero hay una nueva legislación para perseguir a estos centros de datos también y que el gobierno pues no les va a permitir, si se atreven a instalarse en España, que podemos decir en Madrid. Bueno, y en Zaragoza, porque sí. Aragón ha apostado por eso, porque crea puestos de trabajo, trae riqueza, Sí. paga impuestos, y para Zaragoza es una joroba leyenda. Pues los centros de datos lo mínimo que necesitan es energía. Si Mucha tú energía, ahora, abundante, nuclear. eso es. Si tú ahora, primero, cierras las nucleares, eliminas energía estable del sistema y, segundo, les exigen más trámites burocráticos, que es lo que ha hecho el gobierno ahora, pues se irán, evidentemente, a otro país que se lo ponga más fácil. Evidente. Veo que en la Unión... Es que Ursula von der Pony es como la jibarización de Angela Merkel. Es decir, cuando una alemana sale tonta, pero obstinada, con ese empuje y sobre todo esa disciplina alemana en el error, es una tanqueta. O sea, yo le veía el otro día, en homenaje permanente a la LACA, y decía unas gansadas que parecía Yolanda Díaz. Y ahora sale un plan oficial de vivienda asequible. Pero si no tenemos para tanques, ¿cómo vamos a hacer viviendas? Cuando se han hecho viviendas en Europa, se ha hecho con una iniciativa privada. Efectivamente, o sea, en vez empezando por Alemania. Fomentar que sea la empresa la que promocione estas viviendas, pues no iremos a la intervención todavía más salvaje, porque en otras ciudades de Europa, por ejemplo Berlín, se han cargado también completamente el mercado del alquiler, o sea que también claro, en como España Barcelona. sí hay muchísimos problemas de inseguridad jurídica, puerta abierta y alfombra roja a los ocupas, pero en Europa también han tomado ejemplo y ahora von der Leyen dice que es que va a tomar medidas porque claro, están subiendo los precios de la vivienda, o sea que subirán vamos a acabar todavía más. Todos emigrando a Italia. Ya. Y eso que Meloni no es lo que se dice una liberal,
Pero como hay una política estable, que tiene 3 o 4 cosas claras que tampoco se piden más, y luego Italia es tan bonita. Es verdad que te engañan mucho, tal, pero también pasa en Argentina. Te engaña hasta Milei. Pero es muy bonito. En fin, nos vamos a las noticias de cercanía. El lunes estará aquí Ayuso para explicar todo lo que pasó ayer. Ahora les dan detalles de la intervención. A la de Más Madrid casi se la tienen que quitar de las manos. Yo creo que esa, si fuera piadosa, acababa Ursulina. A ver, Bergerot, que es argentina, por cierto. En fin.